Sí, Señor, te seguimos adorando y alabando en este domingo, porque tú transformas nuestra vida, tú transformas nuestro pensamiento y tú has guardado en completa paz a cada uno de nosotros, Señor. Nuestra vida es completa de alabanza y de adoración, Dios mío, porque hasta hoy no tengo noticias de que alguno de los miembros de la Iglesia Fraternidad Cristiana Santa Fe haya sido contaminado, ni de mis hermanos pastores que colaboramos en Faro del Caribe. Todos estamos protegidos, guardados por la poderosa mano de Dios, aunque hemos estado saliendo no por desobediencia y no por compromiso, pero podemos decir Ebenecer, les bendigo, les amo en el nombre de Cristo Jesús. Siempre he pensado en mi corazón que la iglesia de Dios es poderosa, es grande, que se está preparando, que es una iglesia sin mancha, sin arrugas, que así como lo quiere el Espíritu Santo que sea, y particularmente la Fraternidad Cristiana Santa Fe, como pastor yo lo veo así, que somos una iglesia grande, una iglesia poderosa, una iglesia que tiene algunos atributos como una iglesia saludable, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos da la salud para seguir adelante, una iglesia ungida porque el que nos unge es Dios a través del Espíritu Santo, una iglesia dinámica que siempre está haciendo algo, que siempre está incursionando en las misiones, incursionando en las redes, incursionando a través del evangelismo, y una iglesia comprometida con Dios, comprometida con la palabra, comprometida con las autoridades incluso, porque aquí estamos también en obediencia, acatando todas las normas. Una de las primeras templos que cerramos fuimos nosotros, que acatamos desde el principio. Era el segundo domingo, ya estábamos haciendo el cierre para guardar a los siervos y a las siervas, y agradecidos por los que tienen trabajito, que ya tienen que salir, pero ahí estamos orando para la cobertura del Señor esté siempre con cada uno de nosotros. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hoy no vamos a tener la cena del Señor como bien lo pidió tal vez la Federación Alianza Evangélica, porque queremos celebrarle en grande. Queremos celebrarle en grande cuando nos reunamos el primer domingo, que tengamos ya el aval de reunirnos. Vamos a hacer una fiesta en grande, y entonces vamos a esperarnos. Mientras tanto estemos ahí en la casa, tranquilitos, seguros todos, y cuando venga el tiempo de que tengamos ya la primera reunión, vamos a hacer una fiesta poderosa para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén? Que podemos ese día entonces reunirnos todos, ¿verdad?, bien tempranito para ir preparados para compartir la cena del Señor, porque nos hace tanta falta vernos y estar juntos así, el saludo, y al final del culto que la pastora está ahí dando consejo a algunos, orando por algunos, interpretando algún sueño de algunos. Pero quiero decirle que hoy, después de la predicación, al final vamos a estar atendiendo sus peticiones a través del 88 95 26 00. A través del WhatsApp de la pastora, usted mande su petición de oración o su consulta, y ella va a estar al final orando por cada una de las peticiones. Vamos a hacer la filita a través del WhatsApp, ¿verdad? Para que usted sea atendido como se merece, como la iglesia que somos, a través de la pastora. Y por supuesto también a través del Facebook Live, donde estamos, a través de la caja de comentarios, usted también haga su petición y no vamos a dejarlo pasar por alto. Vamos a estar orando en el nombre de Jesucristo. Bueno, yo quiero compartir un tema muy importante que siempre es actual, y es el tema del servicio, ¿verdad? El servir es un gran privilegio que Dios nos dio a todos los seres humanos. Llámese creyentes o no creyentes, Dios nos dio el privilegio de servir. Y por supuesto, como discípulos del Señor, tenemos ese gran ministerio, ¿verdad? El ministerio de Jesús. Él, siendo Dios, dice la palabra, no escatimó ser igual a Dios, sino que se hizo hombre. Y en condición de hombre se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Y sirvió a las mesas. Él nos enseñó a hacer lo que la humildad hace que hagamos. Él dice que teniendo los discípulos ahí con los pies sucios, con los pies embarrados de boñiga o de los animales donde habían andado en la calle, él dice que tomó agua y tomó un recipiente y tomó un manto y se arrodilló y empezó a lavarles a los pies a todos los discípulos, para que así como él hizo, nosotros hagamos. Qué lindo es poder servir a los demás.
pero hay que hacerlo de la manera correcta, porque hay muchas maneras incorrectas de servir. Yo quiero llevarlos hoy a la manera correcta, porque el mundo necesita. Y yo agradezco en esta mañana a todos los médicos, a los internistas, a los anestesistas, a todos los recepcionistas, a los guardas, a toda la gente que está en los hospitales. Gracias, gracias de todo corazón les damos en el nombre de Jesús, y oramos para que ninguno vaya a ser contaminado por esto, ¿verdad? Aún el que trae la comidita a la casa porque no puede salir, el que te trae las medicinas, hay tanta gente sirviendo por todo lado, unos por el dinerito que se ganan ahí porque no hay trabajo, y otros por puro amor, ¿verdad? Llevan una bolsa de comida, llevan alguna cosa, y eso es lo que Dios quiere, que la iglesia sirva, porque vemos, hermano, con dolor, templos millonarios, templos enormes, con arcadas llenas de incontables millones, pero vemos a la gente muriéndose de hambre en diferentes países del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué tanta riqueza? ¿Para qué tanto dinero? ¿Para qué tanto acumulado si no esas congregaciones o templos o líderes no tienen el don de servir? Porque la gente se muere de hambre, se muere sin un techo, se muere en la calle, y qué lindo, ¿verdad? Como nosotros no teniendo nada lo damos todo. Así es, como la iglesia que Pablo dijo: yo bendigo esa iglesia, que de la nada que tenían lo dieron todo. Así es Jesús, de todo lo que tenía él se despojó para darnos todo, darnos su vida. Así que, hermano, compartamos lo que tengamos, porque el que no vive para servir no sirve para vivir. Qué doloroso, pastor, eso, qué duro, ¿verdad? Pero el que no vive para servir no sirve para vivir. Es importante entonces que tengamos una dirección correcta, porque nos encontramos a un hombre en el libro de los Hechos llamado Saulo. Saulo era un hombre que estaba sirviendo, pero sirviendo a la religión, a la tradición y a los hombres de una manera incorrecta. Entonces Dios quiere que sirvamos a la humanidad, pero a través del orden de él, la estrategia de él, y vamos a verlo. Y quiero compartir con ustedes este texto de Hechos 9, versículo 1, donde dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Oiga, la manera en que Pablo estaba sirviendo, él creía, y lo hacía, como decimos, de hueso colorado. Lo hacía aferrado a una tradición, a una religión, y creía que estaba haciendo lo correcto, pero estaba totalmente equivocado. ¿Quién puede ir a predicar respirando amenazas de muerte? Esto no es de Dios, definitivamente. Nosotros estamos fundamentados en el amor. Vamos a predicar por amor, ni tampoco vamos por una ofrenda, que si fue mucha o fue poca. No, vamos porque es nuestro compromiso ir a servir a la gente, llevar la palabra. Pero Pablo estaba haciéndolo de todo corazón, porque así había sido enseñado a través de líderes religiosos, líderes espirituales, pero que estaban equivocados. Y Pablo dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Oiga, cuando usted se encuentra, lea con atención, porque cuando está hablando Hechos 9, versículo 2, esa palabra camino está hablando de que está escrita con mayúscula, y está hablando de Jesús y de su iglesia, de su cuerpo. Este camino, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nosotros somos parte de Cristo, somos parte de su cuerpo, somos parte de la iglesia. Y Pablo dice: esta gente que se salió del canasto, que están ahora en otra fe, que están caminando diferente, yo quiero volverlos a la tradición, yo quiero volverlos a los rudimentos, yo quiero volverlos atrás, y si no hacen caso, los voy a meter a la cárcel, o quizás los voy a matar. No sé cuántos cristianos murieron que Pablo metió a las cárceles, porque ya después allá los sacerdotes harían sus estrategias, sus estratemas, y podrían matar a mucha gente. No sabemos cuántos murieron, pero sí había un hombre apresándolos. Y dice que si encontraba gente que predicaba el evangelio, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo,
y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. Qué lindo como es Dios. No importa el pecado que tengamos, no importa la ignorancia que tengamos, no importa lo que estemos haciendo, Él te necesita. Él te llama, Él te busca, porque quiere convertir lo que estabas haciendo que no es correcto en algo que es correcto, y va a producir frutos, muchos frutos para la gloria de Dios. Entonces, para servir es definitivamente es una bendición, pero para servir a Dios hay que tener un encuentro personal con Él. Esa es la primera norma de un creyente, de un cristiano. Quiere servir a Dios, tiene que tener un encuentro personal con Cristo. Y aquí vemos a Saulo. Saulo, que era, digámoslo, un asesino, un criminal, que estaba buscando gente para encarcelar, para que la palabra no se expandiera. Pero ahora desde el cielo desciende Jesús y se encuentra con él. Entonces tú y yo tenemos que tener un encuentro personal con Cristo. Si no lo has tenido hasta hoy, hoy es el día de que tú te rindas ante el Señor Jesucristo, porque Él te está buscando para que haga lo correcto, para que haga lo honesto, para que haga lo verdadero, para que haga lo que va a producir frutos buenos. Y por supuesto, después del llamamiento, de la conversión, el haber nacido de nuevo, nosotros somos sentados para ser discipulados, para ser preparados, y entonces también Dios nos da un llamamiento. Así que el versículo 10 del mismo capítulo 9 dice: había entonces en Damasco un discípulo. A ver, el que está viendo conmigo ahí, diga discípulo conmigo. Discípulo, llamado Ananías. Ya había gente que era discípulo después de los líderes espirituales, como los apóstoles, y ellos habían formado discípulos, porque Dios no nos mandó a ser creyentes, Dios nos mandó a ser discípulos. Y ya los apóstoles habían hecho a Ananías un discípulo. Dios no le va a dar un alma a un creyente para que la discipule. No. Dios le va a dar un alma a un discípulo, porque ya sabe cómo hacer para darle los fundamentos y las bases morales, espirituales, para que siga adelante. Entonces, este discípulo Ananías, a quien el Señor le había hablado en visión, y le había dicho: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Qué tremendo es Dios, cómo sabe todo, cómo revela todo. Porque no hará nada el Señor en la tierra sin antes haberlo revelado a sus santos los hombres. Entonces, versículo 13, entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido. Aleluya, gloria al Señor. Es el llamamiento de Saulo. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ojo, atención. Entonces Saulo estaba sirviendo a la religión, a la tradición, a los hombres, y no se valía lo que estaba haciendo. Pero cuando se encuentra con Cristo, se convierte, es llamado, es sanado, es ungido, es preparado, y Pablo inicia el ministerio correcto. Como dije, Saulo inicia el ministerio correcto. En versículo 20 de Hechos capítulo 9: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. ¡Wow! Qué tremendo, ¿verdad? No fue un gran tiempo de escuela y de teología, de preparación, sino que Saulo ya estaba ahora predicando la verdad, predicando el verdadero camino, verdad y vida. Ahora estaba haciendo lo correcto, ya una religión, ya una tradición, porque la tradición mata, el legalismo mata.
nuestra relación con Dios. Dios no es religión, Dios es una relación de tú y tú con Él, Él conmigo y yo con Él. Y eso es lo que tuvo Saulo, un encuentro con el Señor. Y dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? Si la semana pasada estaba matando creyentes, estaba llevándolos a la cárcel, ahora está predicando a Cristo, ¿quién le va a creer? Todos estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban su nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alabamos el nombre poderoso del Señor Jesucristo? Pero después de conocer, así como Saulo conoció a Cristo, nosotros también le hemos conocido. Uno de los deseos que surge, que nace con fuerza, con poder, desde el interior de nuestro corazón, es el de servir a Dios. Y de hacerlo con pasión y de todo corazón. Pero para hacerlo es muy importante tener en cuenta los fundamentos correctos que nos enseña la palabra de Dios. Déjeme decirle 3 fundamentos en los cuales tú y yo tenemos que pararnos para hacer un ministerio correcto para la gloria de Dios. Y esa palabra está en 2 Corintios capítulo 4 versículo 7. Dice el apóstol Pablo, después de haberse convertido, después de haber madurado, después de haber sufrido por causa del evangelio, él se da cuenta de algo y dice, pero tenemos este tesoro. A ver, diga conmigo, este tesoro. Tú y yo tenemos ese tesoro, como lo tenía el apóstol Pablo ya. Después de Saulo, ya no se llamó más Saulo, ahora se llamó Pablo, que significa pequeño. Ya aquel engrandecimiento que tenía de orgullo, de prepotencia, de arrogancia, le fue cortado y ahora es un hombre pequeño en estatura, pequeño en humildad, pero grande delante del Señor. Ahora escribe él, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Ok, tenemos 2 fundamentos, tesoro y vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahí están los 3 fundamentos. Lo repito, este tesoro, vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Frases importantes que tenemos que analizar, tenemos que conocer, todos los que queremos servir al Señor. Voy a desglosar un poquito la primera frase, este tesoro. Con estas palabras, el apóstol Pablo se refiere en contexto al ministerio, destacando lo valioso y precioso que es. ¿Cuántos decimos amén? Esto de servir a Dios, hermanos, es algo valioso, algo poderoso. Es que hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con pasión, hay que hacerlo con santidad, hay que hacerlo con fe, con esperanza. Hay que hacerlo de todo corazón. Por eso es un tesoro que no cualquiera recibe, sino aquel que es llamado, que se convierte de todo corazón y es ministrado para que haga la obra. Este tesoro precioso destaca que debe ser valorado y conservado con sumo cuidado. ¿Qué es lo que hace la gente que tiene dinero? Que tiene lingotes de oro, que tiene joyas, que tiene perlas, que tiene diamantes. Los guarda en un banco. Los mete en la caja de más adentro, en lo más profundo. Solo él tiene la combinación y la llave. ¿Por qué razón? Porque es un tesoro y hay que cuidarlo. Tu ministerio que Dios te dio es un tesoro. Cuídalo. Cuídalo de todo corazón. Cuídalo. Honra al que te llamó. Honra al que te lo dio. A Jesús. Él es el que constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si tú tienes un llamado de Dios, cuídalo. Cuídalo y fructifica para Él. Porque Pablo dice, esto es un tesoro que yo recibí. Lo que tenía era basura. Estaba haciendo lo incorrecto. Estaba encarcelando a los cristianos. Pero ahora tengo este tesoro. Y por eso tengo que valorarlo y cuidarlo. Recordando que es una riqueza del cielo, puesta en la tierra. Por esto el servicio a Dios es un gran privilegio. ¿Cuántos podemos decir amén? El servir a Dios es un gran privilegio. Tú que sirves en la congregación, en las artes, en la música, en consejería, en intercesión, en evangelismo, en teatro,
en la cocina, tú que sirves al Señor en cualquier ministerio, con los niños, en audiovisuales, en la puerta, como diácono. Es un tesoro que Dios te ha dado. Cuídalo. No llegues con pereza, no llegues con desánimo, no llegues por obligación. Llega con gozo, llega con alegría, llega con alabanza, llega diciendo: qué tesoro me dio Dios. Aquel no lo tiene, aquel lo anhela, pero Dios no se lo ha dado. Hagámoslo de todo corazón. Ahora, la segunda frase, vasijas de barro, es la expresión con la que el apóstol Pablo hace referencia a las personas que llevan sobre sí el ministerio. Que no nos creamos, ¿cómo se llama esta ave que extiende la cola y el pavo real? No nos creamos pavos reales, que tenemos la autenticidad de aquella cola, aquellos colores. No, somos siervos, vasijas de barro. Simplemente es la expresión que el apóstol usa para las personas que Dios nos destaca, que nos da el ministerio. ¿Qué es lo que quiere destacar Dios? Humanidad. Es decir, que es un humano, un hombre y una mujer lleno de errores, lleno de debilidades, lleno de fragilidad, entre otros tantos que tenemos que decir: Señor, en la oración, Señor, no me metas en tentación, líbrame de todo mal, porque somos resbalositos, porque somos pecadores, porque solo el que es perfecto es Dios. Por eso Pablo dice: yo tengo un gran tesoro, pero sigo siendo barro. Y para que la excelencia del poder sea sobre mí, Dios me ha dado un aguijón, dice, un aguijón en la carne, para que no me enaltezca. Porque qué privilegio servir al Señor, qué privilegio es echar fuera demonios, sanar enfermos, liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, decirle a un muerto: levántate. Es un gran privilegio. ¿Cuánto puede llegar el orgullo a crecer en cada uno de nosotros? Pero Pablo dice: tengo un tesoro, pero este templo es un templo de barro, es una vasija de barro, reconociendo humildad, reconociendo que puede cometer errores, reconociendo la necesidad de depender de aquel que lo llamó. Somos dependientes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Pues una vasija de barro no es fuerte en sí misma, no es algo que sea de oro, o que sea de plata, o que sea de hierro, que si se golpea con un martillo o mazo solamente se va a arrugar, va a sufrir un poco daño. Pero si es de barro, un pequeño golpe la fragmenta, la quiebra y la despedaza, la hace polvo. Y la tercera frase es la excelencia del poder de Dios y no de los hombres. Con esta frase el apóstol Pablo destaca cuán sobrenatural son los dones de Dios. No son terrenales, no son humanos. A ti no te lo da el pastor, no te lo da el profeta, no te lo da nadie humano, te lo da Dios. Por eso, excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. El término excelencia, traducido desde el griego bíblico, también traduce grandeza extraordinaria. ¿Cuántos sabemos que Dios es grande, que es extraordinario, que es poderoso, que creó los cielos y la tierra, que creó el universo, que creó todo lo que vemos y existe, aún lo que vemos y lo que no vemos, lo microscópico? Hoy tenemos una pandemia que no vemos, es un enemigo invisible. ¿Por qué? Pero Dios sí permitió que se creasen todos esos microbios y esas cosas diminutas que solo con el microscopio se pueden ver, porque Dios es grande. ¿Cuántos decimos amén? Dios es grande. ¿Qué es grandeza extraordinaria? Es la virtud de Dios que deposita en sus hijos conforme a su voluntad, gloria y gracia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ok, entonces ahí tenemos el llamamiento, tenemos la preparación, el discipulado y el ser enviados. Pero tenemos que entonces saber a quién estamos sirviendo. Estamos sirviendo a Dios. Estamos sirviendo a aquel que nos enseñó a lavar los pies, aquel que nos enseñó a hacer como los hombres, como yo quiero que los hombres hagan conmigo, yo tengo que hacer con ellos. No, y hermano, y esto continúa, esto está sabroso, esto está bueno, porque aparte de esas tres cosas valiosas que tenemos, Dios nos agrega, nos añade dones a cada uno de nosotros.
Y quiero hablarle de tres tipos de dones. Los dones ministeriales. Efesios 4:11 dice: el que descendió, hablando de Cristo, es el mismo que también subió. Pero no subió normalmente, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, ahora la tierra está llena de la gloria de Él, el universo está llena de la gloria de Él, por cuanto Él se humilló hasta lo sumo y murió en la cruz por nosotros, para perdonar todo pecado y toda maldad. Por eso Dios le levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Entonces, Él tiene todo poder y autoridad para nombrar a los que Él quiere, porque la Biblia dice que Él llamó a los que Él quiso. Había tantos ahí sacerdotes, tantos ministros, tantos fariseos, tantos publicanos, pero Él llamó gente del vulgo, de lo menospreciado y de lo vil. Levantó Dios para enseñarles las riquezas del reino, los tesoros del reino. Y hoy te llamo a ti también. Hoy te llamo a ti para darte un don ministerial. Un don ministerial, porque Él dice, el versículo 11 de Efesios 4, que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un fin de perfeccionar a los santos. Cada quien que se convierte tiene que ser tocado por estos ministerios para que sea transformado. No se vale decir: recibí a Cristo y nunca toqué a un discipulado, nunca me sometí a un mentor. No, tengo que meterme bajo la cobertura de alguien para que mentore mi vida y descubra a Dios, o descubra el siervo, el ministerio que Dios me ha dado, para que después, por imposición de manos, entonces podamos recibir el ministerio que Dios nos dio. Entonces, perfeccionemos a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Cuál es el estándar de un discípulo? El estándar es a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tremendo. 1 Corintios 12:5 dice: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Así que todo lo que tengamos proviene de Dios, proviene del cielo. También tenemos los dones espirituales. Ya hablé de los dones ministeriales, ahora estoy hablando de los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 12, para que usted lo anote ahí, para que usted nos analice qué es el don que usted tiene, cuál es el llamamiento. No deje pasar esta prédica, no deje pasar esta enseñanza. Tome papel y lápiz y apunte en qué posición estoy yo en el cuerpo de Cristo. ¿A qué me llamó Dios? 1 Corintios capítulo 12, versículo 6 dice: hay diversidad de operaciones. O sea, el Espíritu Santo opera como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Es que esto no es del que corre ni el que quiere, sino el que Dios tiene misericordia. Pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 8, porque a este, hablando de Sutano o de Mengano, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Verdad? Si usted quiere pedirla, pídala, pero Dios sabe si se la da. Pero a alguien escogió para darle palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro según el mismo Espíritu, a otro fe. Hay gente que tiene mucha fe, que te motiva adelante, al que no tiene. A otro, dones de sanidades. Nadie puede andar poniendo manos y dice: no se sanó, más bien se murió. Y a mí no me llamen para orar por esa persona porque se murió. No, es que no tiene el don de sanidades. Es que es X persona que Dios le ha dado el don al que el Señor quiso escoger. Entonces, a otro dones de sanidades. ¿Quién lo hace? El mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. No cualquiera puede multiplicar peces. No cualquiera puede multiplicar panes. No cualquiera puede hacer que usted tenía preparada el arroz con pollo para 10 personas y llegaron 50 y alcanzó para todos. No, solo las personas que tienen esa capacidad, ese don. A otro, profecía. A muchos que están falseando la palabra, hablando lo que Dios no dijo que hablaran, llamándose profetas. Pero el que tiene el don de la profecía va a hablar lo que Dios dijo, porque está sujeto al Espíritu. Y no va a hablar lo que el corazón le diga, ni lo que la mente le diga, sino lo que Dios le dijo que hablara.
el don de profecía, a otro discernimiento de espíritus. En la iglesia, por ejemplo, vemos gente que dice, yo vi tal cosa, yo vi la otra. Dios muestra a ciertas personas, aún dentro del ser humano, que está quejando a esa persona. ¿Para qué? Para que lo eche afuera. ¿Qué tipo de demonio o espíritu está afectando su alma? Está afectando sus finanzas, está afectando su salud, está afectando su matrimonio, está afectando su relación con los demás. Dios da ese discernimiento. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de las lenguas. Es que el cuerpo es uno. Y todos unidos nos bendecimos. Porque los dones son para provecho de la iglesia. Pero todas estas cosas las hace uno mismo, el mismo Espíritu, repartiendo, oiga esto, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Otra vez, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por eso Pablo decía, anhelen los dones mejores. Pero del anhelar a que Dios te lo dé, ahí está la voluntad de Él. Por eso siempre le decimos, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Romanos capítulo 12, versículo 6, tenemos otro grupo de dones espirituales. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsase conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. Por eso estamos hablando hoy, el tema, servir es un privilegio. Servir es una honra. Servir es un honor. Y si yo tengo el don de servir, hágalo con carisma. Hágalo con liberalidad. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Qué lindo, ¿verdad? No vamos amarrados ni con un cañón de revólver atrás de la espalda a hacer algo, sino que vamos por gusto, porque es un placer servir y hacer la obra. Y los dones como frutos del Espíritu, que ya todos casi lo conocemos, Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad y fe, es mansedumbre, es templanza, y contra tales dones, tales ministerios, no hay ley. Sin embargo, también Pablo por el Espíritu Santo nos enseña que esa excelencia es de Dios para la gloria de Dios y no para los hombres. Y es por eso que los siervos de Dios debemos tener en cuenta que somos instrumentos o vasijas de barro en la mano del alfarero. Dejémoslo trabajar, dejémoslo que Él haga lo que quiera, démosle nuestra vida, todo nuestro ser integral, espiritual, mi cuerpo. Él sabrá qué hacer con nosotros de la mejor manera. Porque a veces tengo ideas, a veces tengo pensamientos, a veces tengo sabiduría, pero es humana, es terrenal. Pero la que tiene Dios es sabiduría de Él. Que se haga su voluntad en cada uno de nosotros. Que el alfarero es dueño y señor de nuestra vida. Otra vez lo digo, el alfarero llamado Dios es dueño y señor de nuestra vida, y toda la gloria es para Él. Entonces, voy a ir concluyendo este mensaje en esta mañana de domingo. Es por la gracia del Señor que hoy somos salvos. Es por la gracia de Dios que hoy somos lo que somos. Es por la gracia de Dios que podemos estar en un púlpito predicando, en una silla ministrando, en un altar tocando instrumentos, en un bus presentando la palabra, en un parque presentando la palabra, en un vehículo trasladándonos para otro lado a ministrar a una familia, a llevar alimentos o a llevar una administración del Espíritu. Es por pura gracia, y que tenemos el privilegio de participar de su obra. La excelencia de su poder, de la que hemos hablado, se expresa con mayor fuerza y resplandor en aquellos que con corazón manso y humilde procuramos que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Pues finalmente, el poder del Señor, sin Él no podemos hacer nada. ¿Quién puede añadir un codo de estatura a su cuerpo? ¿Quién puede cambiar el color de su piel? ¿Quién puede hacer lo blanco negro? Nadie. Solamente Dios puede hacer esas cosas. Servir a Dios es una gran bendición y un gran honor. Entonces, quiero agradecerle a Dios. Hay un versículo, 1 de Tesalonicenses,
capítulo 5, verso 18. Dice: da gracias en todo. ¿Cuántos pueden levantar sus manos ahí? Tenemos 57 personas conectadas en esta mañana. Gracias. Gracias, hermanos, por estar conectados. Usted ahí levante su mano. Diga: Señor, gracias por el privilegio de el don que me has llamado, el don que me has dado, el ministerio que me has dado, la unción, los frutos que he podido producir. Gracias, porque estaba haciendo lo incorrecto, pero tú enderezaste mi camino y mi senda. Dad gracias en todo, dice el apóstol Pablo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y no solamente le agradecemos en este día, sino que lo alabamos. Salmo 92, versículo 1. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Glorificado sea el nombre del Señor cada día. Gracias. Gracias, dígale al Señor, por este tesoro. El tesoro de la vida, el tesoro de la salvación, el tesoro del llamamiento, el tesoro de la santidad, el tesoro de la sangre de Cristo, que la recibimos por la fe para el perdón de nuestros pecados. El tesoro de la adopción, porque el Espíritu nos adoptó como la familia de Dios. El tesoro del llamamiento, el tesoro que Dios nos dio a cada uno de nosotros. El tesoro de poder servirnos unos a otros, amarnos unos a otros, llamarnos unos a otros y orar unos por otros. La frase, la vasija de barro: gracias, porque nos quitas todo orgullo, toda altivez, toda arrogancia, todo deseo carnal, nos lo quitas. Y gracias por la excelencia de darnos algo grande, algo extraordinario, algo que tenemos que tener bien guardado, pero una caja fuerte de barro, una caja fuerte de barro, débil, porque así somos. El fuerte eres tú, el que nos sostiene eres tú. Por eso la debilidad está en nosotros, para que dependamos totalmente de ti. Padre, te doy gracias. Gracias por guardarnos, Señor. En este tiempo de contagio, este tiempo de pandemia, estamos, Señor, como el pueblo tuyo estaba en Gosén, allá en Egipto, mientras el pueblo pagano, mientras el pueblo del faraón sufría los embates de las 10 plagas que tú enviaste hacia ellos para ver si se convertían alguno, pero ninguno quiso convertirse. Mientras tanto, tu pueblo estaba en Gosén, protegido, alumbrado, tenía comida, tenía paz. Y hoy, Señor, en esta parte del mundo, Costa Rica, nosotros, tu iglesia, estamos protegidos, estamos guardados, estamos, Señor, siendo provistos de todo lo que necesitamos, Señor. Hay una paz sobrenatural que estamos, Señor, ministrando a cada persona. Sé que algunos han sido enviados a la casa sin goce de salario, pero no entremos en pánico, no entremos en temor. Permanezcamos sabiendo que Dios es nuestro pastor. Permanezcamos, llamémonos unos a otros y digamos las necesidades que tenemos, porque para nosotros sería un privilegio servir a cada uno que esté en este momento en dificultad, Padre. Gracias por la fraternidad. Gracias por esta iglesia ungida, dinámica, comprometida, esta iglesia saludable. Queremos que siga así, Dios. Y queremos, como les dije al inicio, hoy no vamos a tener la cena del Señor ahí, cada uno en su casa, ni yo tampoco la tenemos aquí en nuestra casa, sino que queremos en ese momento reunirnos. El primer culto va a ser un culto de gloria, de honra, de poder y de alabanza, porque todo lo que respira, alabe y bendiga el nombre del Señor. Bendito el Rey de Reyes y el Señor de Señores. A Él la gloria, a Él la honra, a Él la alabanza por los siglos de los siglos. Les amo en el amor de Cristo. Estoy pendiente de las redes sociales para comunicarme con cada uno. Y seguimos trabajando para la gloria de Dios, siempre con humildad, siempre con sencillez, siempre dependiendo de Dios, porque Él es el que provee para todos nosotros conforme a sus riquezas en gloria. Bendiciones, les amo en el amor de Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, vamos a estar ahora